En un pueblo pequeño, un pueblo de nada, una pequeña provincia de un pequeño país, en un rincón olvidado del Imperio Romano, un niño nace y toda la era va a depender de ese momento. En el año de nuestro Señor. ¿Qué significa eso? Significa lo mismo que prácticamente cada fecha en el mundo significa. Que cada evento que está marcado con un año está conectado a un evento específico. El evento que tuvo lugar en Belén que estamos celebrando esta noche. Y aquí está la escritura. Gálatas 4, versículo 1. Ahora digo que mientras el heredero es un niño, en nada se diferencia de un esclavo en la casa, aunque es el dueño de todo, pero está bajo tutores y administradores hasta la fecha fijada por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud a las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, la Torá, para que redimiera a los que estaban bajo la Torá, bajo la ley, para que recibiéramos la adopción como hijos. Y porque son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres esclavo, sino un hijo, y si eres hijo, también eres heredero por medio de Dios. Hace unas semanas, estábamos cantando villancicos sobre la tierra misma de Belén, de noche. Y todos tenemos nuestras imágenes de Belén, pesebres, tarjetas de Navidad, especiales navideños, música celestial. Pero tratar de encontrar esas cosas hoy es otra historia. Tratar de encontrar esto en Belén hoy es una historia totalmente diferente. Hace unos años, en nuestro viaje a Israel, hace ya varios años, fuimos a Belén. Era una época en la que para ir a Belén tenías que pasar por un control de seguridad y todavía hay un tema de seguridad. Porque no está en el área sobre la que Israel tiene soberanía. Te detienes en una barrera de seguridad. Tenías que cambiar de autobús, de los autobuses israelíes a los autobuses palestinos con un guía turístico palestino. Y entras en Belén. Fuimos a Belén, una sensación totalmente diferente. No la sensación de seguridad y paz en la tierra. Una de nuestras mujeres fue acosada por un coche lleno de hombres que la seguían. Nos llevaron a la iglesia de la Natividad, incienso, velas, 1.000.000 de cosas. Todas estas cosas, pero ni rastro del verdadero espíritu de Belén. O el paisaje. O cómo habría sido. Está tan alejado de lo que habría sido en la simplicidad de esa primera Navidad. Y el guía iba a mostrarnos más cosas como esa. Y finalmente le dije, escucha, solo llévanos afuera. Llévanos a un campo. Llévanos a una colina. Llévanos a un lugar que no tenga nada. Y finalmente lo hizo, y ese fue el mejor momento de nuestro tiempo allí. Era solo tierra y podía sentir o imaginar cómo fue para María y José y todo lo que pasó allí. Fue la parte más genial. Cantábamos canciones. Fue la mejor parte. Cuando salimos de Belén, la gente literalmente abrazaba a nuestros conductores, literalmente los besaban, y la gente decía, por favor, nunca más nos traigan aquí. Y yo dije, bueno, saben, porque no puedes encontrar, es muy difícil encontrar a Belén en Belén hoy en día. Así que después de eso, hicimos algo diferente. Encontramos un lugar para los siguientes tours, una colina con vista a Belén de noche. Y en las afueras de Belén, podías ver Belén, no veías todos los detalles, pero veías sus luces de noche. Es como si pudieras imaginar que era antiguo. Incluso podías ver estrellas sobre él. Y adoramos al Señor y cantamos villancicos y fue maravilloso. Con un pequeño fallo. Una vez que encontramos un terreno y una colina que sin duda habría sido un pastizal, tierras de pastores, los pastores habrían ido allí en un momento u otro. Y era hermoso, excepto que estábamos a punto de adorar de noche en la colina. El presidente de la compañía de tours baja, el coronel Salom, y baja y dice, con una mirada de pánico en su rostro, dice, Rabino, dice, tenemos que salir de aquí. Le dije, ¿a qué te refieres? Dijo, puede que haya minas aquí. Le dije, ¿qué? Dijo, minas podrían explotar. Dijo, tienes que hacer que regresen. Le dije, pero si volvemos, podemos pisar una. Podríamos explotar entonces. Tenemos que volver de todos modos. Le dije, así que si vamos a explotar, más vale que cantemos los villancicos y luego explotemos. Porque si explotamos sin cantar los villancicos, la gente se va a decepcionar. Así que le anuncié a todos, ok, no quería que entraran en pánico. Dije, vamos a cantar las canciones, quédense completamente quietos. No se muevan, no bailen. Y no estoy diciendo por qué, solo digo que tienen que quedarse exactamente quietos.
Y estoy teniendo estas visiones de nosotros cantando, gozo al mundo, el Señor ha venido, boom, que la tierra reciba su boom. Saben, o sea, boom, como sobreviviente de Belén. Resultó que el coronel Salom estaba exagerando. No había minas allí, pero él no lo sabía. Y fue la Navidad más angustiante, saben, que he tenido en mi vida. Pero no se trataba de encontrar Belén. Y la razón por la que no lo era es de lo que vamos a hablar esta noche. Pablo dijo, en la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Qué es eso? En la plenitud del tiempo. El mundo en ese tiempo, el Imperio Romano. Augusto César reinando sobre el mundo conocido de entonces. El Imperio Romano solo llegó a existir no mucho antes de eso, tal vez unas 2 décadas antes. El Imperio Romano llegó a existir. El poeta romano Virgilio componiendo sus canciones. Roma extiende sus fronteras a Europa o la parte alta del Danubio, Europa, Britania, Irlanda, Germania, por esta época, Francia, en gran parte compuesta por aquellos a quienes Roma veía como bárbaros. En el este está el reino de China, India, Partía. La población del mundo es de unos 250 millones, según estiman. El mundo está, en todo el mundo hay ídolos y dioses y sacrificios. En el este hay un grupo de élite de sacerdotes paganos llamados los magos, estudiando las estrellas, esperando que algo nuevo suceda. En las costas orientales del Mediterráneo, en el extremo oriental del Imperio Romano, está Judea. El pueblo judío, subyugado por Roma, pero un pueblo difícil de gobernar para cualquiera. Y en el trono hay un hombre llamado Herodes, o Herod, que viene de la palabra héroe. Herodes el Grande, un converso al judaísmo, un tirano, un déspota, un paranoico, matando a los cercanos a él, matando a su propia familia, a gente de su familia, odiado por el pueblo judío, nunca aceptado, pero tratando de ganar la aprobación construyendo grandes proyectos, trabajando en la reconstrucción del templo. Ahora es viejo, decrépito. Al final de su vida, gran parte de su tiempo en depresión, la enfermedad está sobre él. Está enfermo. Judía, la religión judía, la fe judía, más bien, es dirigida por el sumo sacerdote, oficialmente por los saduceos. Un pequeño grupo de judíos con influencia griega, liberales. No creen mucho en la Biblia y controlan en gran medida el templo. Los fariseos buscan ser santos, supuestamente. Así es como empezó el movimiento, pero ahora están añadiendo, y también caen en la autojusticia. Están los que quieren rebelarse contra Roma. Se les conoce como los celotes. Y luego hay otras sectas que viven en el desierto, o que intentan escapar de todo, o que solo viven tratando de alcanzar pureza con Dios. Algunos llamados los esenios, que ven la corrupción del sistema del templo y esperan el reino de Dios. Augusto, el César, declara un censo del Imperio Romano para cobrar impuestos al mundo conocido. En Judea, esto significa una gran migración. Tienes que ir a tu hogar ancestral para que te agrupen. ¿Cuándo fue el cumplimiento del tiempo? Ese es el escenario a través del cual, sobre el cual todo esto tiene lugar y Dios aparece. Lucas 2 lo pone de esta manera. Aconteció en aquellos días que se publicó un edicto de parte de César Augusto, que se realizara un censo de toda la tierra habitada. Mateo. Ahora, después de que Jesús, nació en Belén de Judea, en los días de Herodes, el rey, unos magos del oriente llegaron a Jerusalén. En los días de Herodes. Herodes comenzó a gobernar en el 37 a.C. Mateo 2:19. Cuando Herodes murió, dice, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño en Egipto, diciendo, levántate ahora, toma al niño, a su madre, y vuelve a la tierra de Israel. Los que buscaban matar al niño han muerto. Así que se levantó y regresó. Así que el Mesías tuvo que nacer antes de que Herodes muriera. Ahora bien, Herodes murió en el 4 a.C., en la primavera. Y eso lo sabemos. Entonces, ¿qué nos dice eso? El Mesías nació antes de Cristo. Tenía que ser. No nació en el año 1. Nació antes de Cristo. El Mesías nació antes de Cristo. Y así es. Y no solo eso es el 4 antes de Cristo, sino que no pudo haber nacido en el 4 antes de Cristo. Porque cuando Herodes se entera, ¿qué dijo? Más bien dijo, básicamente quería averiguar cuándo vieron la estrella. Y dijo, por tanto, maten a los niños de Belén que tengan 2 años o menos. Lo que eso significa es que la estrella apareció 2 años antes.
Ahora, el nacimiento tuvo que ocurrir en ese momento. No tenía que ser, pero lo más probable es que sí. Pero eso te da un rango del 6 antes de Cristo. Y luego llegamos a la muerte en el 4 antes de Cristo. Lucas, y así continúa. Ahora hubo un censo allí. Dice que hubo un censo que se llevó a cabo. ¿Cuándo fue el censo? Bueno, hasta el siglo XX. No teníamos idea de cuándo fue ningún censo. Pero en Turquía descubrieron una inscripción que daba una lista de años en los que se realizaban los censos romanos. Uno de ellos fue el 8 antes de Cristo. Ahora, esto no significa que el censo se haya realizado en el 8 antes de Cristo, o más bien, la orden fue emitida por Augusto de que se hiciera un censo. Tomó mucho tiempo organizar un censo en todo el Imperio Romano. Y especialmente tomó tiempo organizarlo en cada parte, la comunicación. Países como Judea están cerca del borde del Imperio Romano. Así que el censo del que habla muy probablemente tuvo lugar en el 7 o 6 antes de Cristo, lo que encaja perfectamente. Ahora, una conexión fascinante. A Daniel se le dio una revelación del tiempo del Mesías, de cuándo vendría. Eso es Daniel 9, las 70 semanas de Daniel. Él da una cuenta regresiva matemática de cuándo tenía que venir el Mesías, y sin importar qué, tenía que venir antes de que el templo fuera destruido. Pero se podía seguir esa cuenta regresiva y algunos han descubierto que llega hasta el 30 después de Cristo. Asombroso. Pero independientemente, Daniel fue uno de los cautivos llevados a Babilonia. Y luego los persas tomaron el control. Los magos eran persas. Daniel estuvo bajo primero Nabucodonosor, pero luego estuvo bajo Ciro, persa, Darío, persa. Así que aquí tienes a Daniel bajo la corte de Persia. Los magos eran persas. Eran de esa casta. Eran de ese trono. En Jeremías se habla de uno allí que es llamado el jefe de los Magdim o los magos. En la corte de Nabucodonosor se les llama magos. Daniel, hay referencias en Daniel de estos sabios que interpretan sueños. Sin duda están vinculados a los magos o son los magos. Daniel, dice, fue nombrado para dirigirlos. Ahora piensen, unan esto. Daniel, una posibilidad fascinante, que algunos de los magos, si Daniel los dirigía, les habría enseñado acerca de Dios y les habría enseñado acerca de las profecías. Y él tuvo la revelación exacta de la venida del Mesías. Así que hay una buena probabilidad de que los magos lo hubieran transmitido, que en algún momento de este tiempo, tal vez no lo sabían bien, tal vez no lo entendieron, pero en algún momento el Mesías vendrá por aquí, el rey de los judíos viene. Eso explicaría por qué estarían listos para ello. Hay referencias fascinantes. Saben, se dice que de fuentes romanas había la expectativa de que un gobernante surgiría de Judá en ese tiempo, un gran rey. Y el historiador romano Suetonio y Tácito, ambos escribieron que existía una expectativa en todo el oriente de que de Judea en ese tiempo surgiría un rey del mundo. Así que los magos muy probablemente ya tenían una expectativa. Y así, allí estaban, mirando a las estrellas porque eran astrólogos, que en ese entonces es casi lo mismo que astrónomos, excepto que, porque no había nada más, excepto que creían que estas cosas eran todas señales. Ahora, los antiguos pensaban que si veías algo extraño en el cielo, la llegada de un cometa, una aparición repentina de una estrella, predecía. Un cometa podía predecir la caída de los líderes. Una nueva estrella sería un nuevo rey. Así que dice que vieron su estrella. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Rey judíos. Ahora, la estrella de Belén es interesante. Algo acaba de salir en las noticias. Otra persona está hablando de una conjunción en ese entonces de planetas y ocurre alrededor del 6 antes de Cristo, que es más o menos el mismo tiempo. Pero la estrella de Belén tuvo que ser algo sobrenatural porque los guía a un lugar específico. Pero incluso si vieron una estrella aparecer de repente, si Dios hizo que esto apareciera, ¿por qué conectarían eso con Judea o el rey judío? Digo, tal vez por Daniel. Pero es interesante porque algunos de los escritores rabínicos dicen que que hablaban de ciertas partes de las estrellas que estaban asociadas con ciertas cosas. Decían que cuando Saturno, el planeta Saturno y Júpiter se unían en una constelación del pez, eso estaba vinculado, lo vinculaban al Mesías. Júpiter era el rey, se pensaba, así que tenía que ver algo con un rey.
Para los magos, el pez decían que era una señal del oeste. Eso es Israel y el Mediterráneo. Y algunos de los historiadores antiguos decían que Saturno estaba vinculado a Judea, a los judíos. Y así de hecho tienes esta convergencia de todas estas cosas o la mayoría en la antigüedad alrededor del 6 a.C. Así que eso pudo haberlos preparado ya, pensando que el tiempo del rey de los judíos está cerca. Y de repente ven esta cosa de Dios, esta estrella. Y esto llega, todo converge en la primavera del 6 a.C. Y hay muchas otras razones que lo indican. No voy a entrar en eso. Hice un mensaje llamado AD, o sobre el nacimiento del Mesías. Pero eso se vincula con este tiempo exacto en el calendario hebreo y una festividad hebrea exacta. No nos desviaremos. Pero digamos, aquí están, los magos parten en una búsqueda. Son imperfectos, no conocen a Dios, pero tienen cierto sentido. Anhelan a Dios y por eso Dios los está guiando. Están abiertos a Dios. Están viajando por el oriente hacia Judea, a Jerusalén, a Herodes y luego a Belén. Coincide con todas estas cosas alrededor de la primavera del 6 a.C. Ahora, lo principal, más importante que cuando vino, es que vino. Pero lo más probable es que todo apunte a eso. Ahora, la plenitud de los tiempos. Según la evidencia bíblica y corroborado por el antiguo historiador Josefo, judío, por la muerte de Herodes, sabemos que, sin importar que, el Mesías tuvo que haber nacido antes del 4 a.C. y alrededor, muy probablemente, del 6 a.C. El escenario en ese tiempo, un mundo pagano. El César está en su palacio. Herodes está en su palacio. Los emperadores chinos están en sus palacios. El sumo sacerdote está en el templo. Los magos están en su lugar. Y llegamos a un pueblo a unas pocas millas al sur de Jerusalén. Literalmente se podía ver Belén desde Jerusalén. Betlehem en hebreo, la casa del pan. Aquí, el lugar perfecto para la venida del pan de vida. Una mujer judía llamada Miriam, un hombre judío llamado José, probablemente jóvenes, muy jóvenes. Miriam es probablemente, lo han oído, probablemente un adolescente, lo más seguro. Viajando hacia el sur, han bajado de Galilea, muy probablemente siguiendo el río Jordán, un terreno áspero y accidentado, para el registro del censor romano. Ella está lista para dar a luz, pero están de viaje. Muchas colinas. Hay muchas colinas. Tierras de pastoreo. Belén sigue siendo tierra de pastoreo de ovejas. Muchos pastores. Vienen a refugiarse. Esposa embarazada. No pueden encontrar ninguna habitación. Lo más probable es que sea una época de viajes, así que sabemos que es otra razón por la que no va a ser invierno. Probablemente en la época de una peregrinación. Creo que fue justo antes de la Pascua. Primavera. Pero no hay lugar. Van a un lugar donde los animales se alimentan para refugiarse. Lo llamamos, te imaginas toda la escena y es un bonito establo. Nunca dice establo. Dice pesebre, que significa que pesebre simplemente es un lugar de alimentación para animales. Podría ser en una cueva. Podría haber estado afuera, cerca de una casa. Podría haber sido cualquier cosa. Pero aquí está. Es un lugar para que los animales coman. La virgen judía llamada Miriam da a luz al Mesías. Dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales, dice. Este es el cumplimiento del tiempo. Ahora es, digo, aunque el monje más tarde se equivocó un poco en el cálculo, técnicamente, ahora es DC. Pasó de antes de Cristo a después de Cristo, y nadie lo supo. El cambio de los pactos, el antiguo y el nuevo pacto, ocurrirá unas décadas después, cuando el Mesías muera en la cruz y resucite. Ese es el cambio del antiguo al nuevo pacto. Pero esto también es el antes de Cristo y después de Cristo. Esta es la esquina de la historia. Algo asombroso. El mundo marcará todo por ello. Es asombroso pensar en ello. Cuando Richard Wurmbrand fue interrogado, un creyente en Rumanía bajo los comunistas, fue interrogado y le dijeron, dame una prueba de tu fe, de que Él existe. Dame una prueba de Jesús. Él dice que no existe, nunca existió. Y él dijo, yo solo creo lo que dice el Partido Comunista. Él dice, ¿qué quieres decir? Dice que dijo que vio el periódico. Dice, muéstrame el periódico, el Comu, que era el periódico oficial comunista. Él dice, ¿qué dice? Y lo levanta. ¿Qué dice sobre el título? Él dice, no, junto al título. Dice 1951. Esos son los años que se remontan a ¿qué? Se remontan al nacimiento del Mesías. Dije, entonces, si incluso el periódico comunista, esta es la enseñanza oficial comunista, entonces voy a seguirla.
Aquí, este pequeño pesebre, esta pequeña sección del exterior, la posada, lo que fuera, un lugar. En un pequeño pueblo, un pueblo insignificante, una pequeña provincia de un pequeño país, en un rincón del Imperio Romano, nace un niño y toda la era va a depender de ese momento. Asombroso. Toda la era va a cambiar. Pronto, cada persona, prácticamente cada persona nacida en este planeta marcará cada evento de su vida por ese evento en Belén. Eso es asombroso. Por esto, no es asombroso. Me parece totalmente asombroso. Por este único evento, aunque de nuevo, el cálculo está un poco mal, aún así, en este momento, todo nos enseña algo. A menudo, los eventos más importantes y centrales suceden en un pequeño rincón, en silencio. Las cosas más importantes de tu vida suceden en la tranquilidad con Dios. Las cosas más grandes a menudo vienen de las maneras más pequeñas e improbables. Lo que parecen ser las cosas más grandes son a menudo cosas pequeñas a los ojos del cielo. Empezando con el Señor en tu corazón, eso fue algo silencioso. Mucha gente, para muchos de ustedes, sucedió. Mucha gente no sabía lo que estaba pasando. Pero tú sí, ese fue tu Belén. Nadie realmente lo ve, pero nadie sabe realmente lo que está pasando, pero cambia el resto de tu vida. Igual que Belén, empieza pequeño, quizás apenas lo sentiste. Algunos de ustedes ni siquiera lo sintieron cuando fueron salvos, pero luego cambió toda tu vida. Eso es Belén. No había lugar en la posada. Algo asombroso. Este evento crucial. O sea, el evento más crucial y nadie tiene lugar para él. Lo que iba a cambiar el mundo. Si alguien hubiera sabido entonces lo que estaba pasando, habrían dicho, por favor, entren. Desocuparemos la casa. Entren a nuestra casa. El mundo entero va a cambiar y no había lugar para el evento más importante. Muy a menudo para los eventos más importantes, no hay lugar en este mundo para las cosas más importantes de tu vida. Y esa es la presencia de Dios. Tenía que ser, fue en el silencio. En la plenitud de los tiempos, Dios envió su palabra y envió a su Hijo. Ahora, en griego no dice eso. La plenitud. Me encanta la expresión, en la plenitud de los tiempos. En griego, dice, en el pleroma. Díganlo. Están muy tranquilos. Vamos, pónganle más vida. No son bautistas. Pleroma. Bueno, algunos de ustedes son bautistas. Está bien, pleroma. Ahora, la cosa es el pleroma. Deben conocer esta palabra. Esta es la plenitud, pleroma cronos, la plenitud de los tiempos. ¿Qué significa esto? Esta plenitud de los tiempos. Pleroma viene de la raíz que significa llenar, completar, como cuando llenas una copa. Una copa está vacía y la estás llenando. Perfeccionar, suplir. La imagen es literalmente como verter agua en una vasija. Eso es pleroma. La estás llenando por completo, la estás colmando. Y así, como cuando se habla de cuando la plenitud de los gentiles haya llegado, entonces eso es el pleroma. Bueno, ahora dice que este era el pleroma del tiempo. ¿Qué es eso? Pleroma del tiempo. ¿Qué es eso? Pleroma es el llenado del tiempo. Es la plenitud de cualquier, este es el momento de los momentos. Dios está llenando esto. Y también habla del cumplimiento, del llenado de la ley. Todo se está llenando. Entonces, lo que esto dice es que es un concepto diferente del tiempo. Porque tenemos un concepto del tiempo en el que vamos de evento en evento, pero ese no es el concepto hebreo. El concepto hebreo es algo diferente. En el concepto hebreo, se habla de que el tiempo se llena. Es como si hubiera un propósito de Dios. Hay una profecía. Y entonces llega el momento del pleroma. Luego llega el momento en que lo que Dios tenía se va a llenar. Va a llegar a su plenitud. Las cosas están esperando la plenitud de los propósitos de Dios.